hoy es recordarles, chicos, chicas, chiques, estudien, revisen la materia, Bernoulli, cualquier libro en general, particularmente en cardio, respiratorio, son todos bastante claros, los conceptos son bien contundentes. Recuerden siempre que hay algunas cosas que yo las he sacado de algunas revisiones más nuevas que todavía no se han plasmado en los libros, particularmente los que están traducidos, que están más atrasados aún, y por lo tanto puede que hayan, ¿no es cierto?, ciertas divergencias. De ser así, son ustedes los llamados a apuntalarlas para que las podamos discutir. ¿Se entiende lo que digo, no? Ok, entonces, estoy también tratando de colgarme de la masacre que hubo en la prueba no presencial en Santiago respecto a algunas preguntas, ¿no es cierto? Recuerden algo que va a ser esencial y que también apunta de alguna manera a esta integración del tema cardiorrespiratorio, que es, ¿no es cierto?, la respuesta sistémica de nuestro organismo, ¿ya? Y enfatizar un poco esta lógica que, si bien, ¿no es cierto?, uno fragmenta nuestro cuerpo en sistemas, renal, cardiovascular, etcétera, etcétera, para poder entenderlo, no hay que olvidar que la respuesta siempre, ¿no es cierto?, es de un organismo como un todo, y que incluso hay que tener presente, ¿no es cierto?, que el cerebro es un órgano más, es bien dictatorial, pero es un órgano más, ¿ok? Y un aspecto importante, entonces, recuerden de lo que hemos estado discutiendo, es el rol esencial que tiene el hipotálamo, ¿no es cierto?, como una región integradora, tanto de aspectos neurales como endocrinos, ¿no es cierto?, que recuerden que sus características es que recibe mucha información, ¿ya? En el aspecto neural eso es tan importante que incluso aspectos como sentir ansiedad o una emoción muy saliente se traduce en una respuesta corporal, todos lo sabemos, ¿no es cierto?, cuando ven a su enamorado, enamorada, ¿no es cierto?, no sé cómo hablar, taquicardia, dilatación de las pupilas, se les controla los esfínteres, etc., ¿no es cierto? Hay un nexo muy claro entre las emociones, ¿ya?, y una respuesta concreta corporal, fisiológica, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero mencionarles con eso? Entonces, que podemos entender esa conectividad, y la conectividad entre amígdala e hipotálamo es muy fuerte y nos permite explicar eso, ¿ya? Eso es relevante para la práctica clínica porque me atrevería a decir que en el 90% de los casos, cuando ustedes estén con un paciente, ese paciente o va a estar con ansiedad o deprimido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a estar, ¿no es cierto?, en un escenario de compromiso homeostático, ¿ya? Y ahí los aspectos que tienen que recordar, de nuevo, esto debiera estar fresco, espero, ¿no es cierto?, es cómo operan nuestros mecanismos homeostáticos, ¿no es cierto? Entonces, la lógica que hablábamos, ¿se acuerdan de el primer mecanismo de defensa homeostático, el segundo y el tercero, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de una hipoglicemia por extender un ayuno, por ejemplo, no se desayunan en la mañana y vienen corriendo motivados a clase, ahí la primera línea de defensa ustedes tienen que apostar que va a ser el balance alfa-beta pancreático, ¿no es cierto? Pero si la hipoglicemia prevalece, ¿no es cierto?, y perdura, ahí, ¿no es cierto?, se gatilla la segunda línea, llamémoslo así coloquialmente, que va a ser una respuesta simpática, ¿no es cierto? Y que recuerden que la lógica de lo simpático es lo solidario, lo integral, ¿sí? Entonces ahí no solo va a haber una mayor estimulación en la secreción de glucógeno, inhibir las beta-pancreáticas, sino que además vamos a estar estimulando a través de receptores beta el hígado y por lo tanto fomentando glucogenólisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ya esa respuesta más integral no es capaz de hacerse cargo de mantener la glicemia dentro del rango fisiológico, tendríamos una respuesta ya que es casi la última estrategia, ¿no es cierto?, que es la simpatoadrenal, ¿sí? Aquí lo que les quiero recordar entonces, recuerden que desde el punto de vista práctico, si quieren verlo así, mecanístico, la respuesta simpatoadrenal es una respuesta simpática amplificada por el componente endocrino de una adrenalina, noradrenalina humoral, ¿ya? Y aquí lo que me quiero detener, porque a pesar que me parece que yo lo enfatizo bastante, no quedó claro, al menos en Santiago, a la luz de las respuestas. Recuerden que la estrategia, ¿no es cierto?, es
preparar al cuerpo para una máxima exigencia energética. Ahí está esa caricatura de la respuesta de huida o de pelea, yo no me acuerdo cómo se llama, ¿no es cierto? Y básicamente apunta a tres aspectos importantes. Uno, y que es quizás el más relevante, es el aumento de la actividad cardiorrespiratoria. ¿Ok? Entonces, la lógica, si lo que queremos es tener energía disponible, no pueden obviar, ¿no es cierto?, la estrategia de literalmente estrujar el hígado. Bueno, no es literal, es metafórica, la verdad. Y es, ¿no es cierto?, aumentar la trigliceridemia, la glicemia y todo lo que sirva como leña para la locomotora al plasma. Pero eso no va a servir de nada si no tenemos una suficiente cantidad de oxígeno que nos permita oxidar esos combustibles y que los niveles de CO2 estén lo suficientemente bajos por esta hiperventilación para que no se provoque cetoacidosis y otros problemas que nos perturban desde el punto de vista homeostático, ¿ya? Entonces, en la respuesta simpática y simpatoadrenal, el evento clave es el aumento de la actividad cardiorrespiratoria. Y formalmente cuando uno ve el efecto, ¿no es cierto?, de la estimulación beta 2, que uno pone un agonista beta 2 como el salbutamol, ¿no es cierto?, que no le pega a los alfa, vemos que efectivamente el aumento del gasto respiratorio, la broncodilatación, el aumento del volumen en minuto respiratorio es realmente muy sustantivo. ¿Ok? Sin embargo, aún así, en casos extremos, esa respuesta no es suficiente. Por lo tanto, además, está esta segunda estrategia de redireccionar la sangre. ¿Ok? Y por eso también es importante, y aquí es farmacología básica, esto lo van a ver en más detalle en esos cursos menores como la farmacología, que es importante después tener claro, ¿no es cierto?, que receptores alfa adrenérgicos de la musculatura lisa generan vasoconstricción. Entonces, si estamos en un escenario que queremos tener máxima energía, sobre todo esa energía, recuerden, se va a ir al cerebro, nuestro pequeño dictadorcito, corazón y musculatura locomotora, principalmente, ¿no es cierto? Y por lo tanto no debiera extrañarles que en la musculatura esquelética, ¿no es cierto?, haya una prevalencia de receptores beta sobre alfa y que el efecto neto sea un aumento del flujo sanguíneo en sus territorios. En contraposición, que a nivel hepático, como vamos a ver en esta semana, ¿no es cierto?, que el hígado se lleva 1 litro de sangre por minuto, que lo que hacemos es una vasoconstricción alfa-adrenérgica muy marcada y el hígado queda relativamente hipoxémico en un escenario de estrés. Entonces, de nuevo, eso no es menor, porque si tenemos un estrés prolongado, recuerden que estas respuestas, esto no es nada nuevo, ¿no? Todos me están siguiendo bien, ¿ya? Recuerden que esta respuesta es una respuesta homeostática rápida, que literalmente eso de pelear o huir la caricaturiza muy bien, ¿no es cierto? Pero en un caso patológico, ¿no es cierto?, una patología X, en que esta respuesta está prolongada, lo que podemos tener, ¿no es cierto?, es un hígado relativamente hipoxémico dentro del rango fisiológico, pero por lo tanto la oxidación de la glucosa, la oxidación de los triglicéridos, en general toda esta producción de biocombustibles va a estar hipotecada metabólicamente y se empiezan a generar derivados cetoácidos y empiezan a haber otros problemas. ¿Ok? Y por cierto que en ese contexto la otra lista importante es tener presente lo que ocurre a nivel de la estimulación del páncreas endocrino, porque ciertamente y particularmente para nuestro cerebro la glucosa es lejos el combustible más importante. ¿Sí? Pero esto deberían tenerlo claro, debieran ser prístinamente convincentes en poder explicar claramente cómo es que se recluta desde una respuesta simpática la simpatoadrenal y las células cromafines, sus receptores de nicotina de menor afinidad, todo eso. ¿Sí? No debiera ser nada nuevo. Si alguien todavía está medio perdido, me avisan. Y lo otro que también es bueno recordarlo, ¿no es cierto?, es que dentro de la respuesta simpatoadrenal, formalmente no se incluye el cortisol. ¿Sí? La respuesta simpatoadrenal apunta a la descarga paracrina sináptica de adrenalina y la descarga humoral endocrina desde la médula adrenal. ¿Ok?
En contraposición, que la respuesta, ¿no es cierto?, del aumento de cortisol, que viene directamente en el eje hipotalámico, CRH, CTH, cortisol, es una respuesta córtico-adrenal. ¿Ok? Entonces, lo que quiero precisar es eso, que si bien en un estado de estrés ambas respuestas van en paralelo, pero la respuesta simpatoadrenal es más sensible en ese contexto, pero recuerden, y eso de nuevo se da mucho más en la patología que en la fisiología. Si hay un dolor persistente, una enfermedad crónica, la respuesta simpatoadrenal va a estar activada y por eso recuerden que mencionábamos que va a haber un escenario hiperglicemiante, hipertensivo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Ya. Y por lo tanto, en ese escenario que estas variables, como la presión arterial, como la glucosa, están tocando el techo fisiológico, eso se lee de nuevo como un estrés y por lo tanto aumenta la descarga de la síntesis, por lo tanto difusión y los niveles de cortisol en el plasma. ¿Ya? Pero ahí entonces es importante recordar que la respuesta simpatoadrenal se gatillaría por una perturbación de gran magnitud, una hipovolemia severa, una hipoglicemia severa, o por una perturbación perdurable, ¿no es cierto?, a largo plazo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, de nuevo, el aumento cardiorrespiratorio va a ser tremendamente importante y por lo tanto no debiera extrañarles que el corazón como bomba peristáltica, ¿no es cierto? Y cuando digo bomba peristáltica me refiero a su capacidad de movilizar la sangre, ¿no es cierto?, toda esta columna de sangre arterial y posteriormente venosa. Los aspectos que son claves a recordar, ya cuando revisen de cara a la prueba, las preguntas que pueden venir, los aspectos claves a recordar, primero es, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del músculo cardíaco, es la sincronía. ¿Ok? Entonces, no solo hay un acoplamiento, excitación, contracción, que ustedes debieran peinarse con eso, debieran ser capaces de poder describir cómo se genera el potencial de acción en el nodo seno auricular, cuáles son sus diferencias con el potencial de acción en las cámaras, principalmente el cardiomiocito ventricular, ¿ok? También cómo eso acopla, ¿no es cierto?, esta musculatura estriada, cómo acopla con, ¿no es cierto?, el mecanismo de contracción, pero lo relevante desde el punto de vista del corazón, recuerden, es que eso está completamente sincronizado. ¿Ok? Y de hecho nos colgamos de esa sincronía para poder interpretar el electrocardiograma. ¿Ya? Pero ¿por qué es tan importante? ¿Alguien se acuerda por qué es tan importante la sincronía? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Para superar la poscarga. ¿Ya? Recuerden que aquí el evento clave es la contracción isovolumétrica. ¿Sí? Entonces recuerden ese hecho. Como buenos mamíferos necesitamos que la presión en las cañerías sea muy alta, las arteriolas en el microencéfalo coronarias son muy pequeñitas, por lo tanto tenemos que empujar con mucha fuerza. Y la estrategia, y por lo tanto es importante que recuerden bien el ciclo cardíaco, si alguien se pierde de nuevo, pregunten todo lo que tengan que preguntar, ahora es el momento, pero recuerden que esa lógica de que en la sístole ventricular temprana se cierra la válvula mitral, todavía no se ha abierto la aórtica y por lo tanto podemos ver un gran aumento de la presión intracameral que es precisamente que nos permite superar la poscarga. ¿Ya? Por eso es tan importante y desde el punto de vista clínico uno no deja pasar cuando hay fibrilaciones, ¿no es cierto? Cuando hay un corazón que está con fibrilación, inmediatamente nos dice que es una fibrilación supraauricular, que no está coordinado el trabajo mecánico. Y lo que no tienen que perder perspectiva de eso es que esa fibrilación nos está diciendo que si no está coordinado el trabajo mecánico, no voy a ser capaz de empujar la sangre de manera óptima. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, es importante que tengan presente ese concepto, ¿no es cierto?, que es la operatividad de las válvulas, que aquí la ecuación general de transporte, ¿no es cierto?, el flujo va a depender de que podamos generar estas diferencias de presión, ¿ok? Que primero abren las válvulas y que después permiten, ¿no es cierto?, que haya a nivel circulatorio un flujo unidireccional. Y que de hecho ese mismo flujo, ¿no es cierto?, es el que de alguna manera medimos con el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que representa el gasto cardíaco en términos de variables?
frecuencia por el volumen latido, ¿no es cierto? El volumen minuto. Y volumen por minuto es flujo. Por lo tanto, cuando estemos hablando de flujo cardíaco, en este caso va a ser el gasto cardíaco. Estamos simplificándolo un poco, pero es bastante asertivo. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que recordar que cuando lo vemos en términos de la ecuación general de transporte, ¿no es cierto? Si lo vemos como gasto, si quieren, la manera de generar ese gasto es el volumen latido por la frecuencia cardíaca, pero el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, las variables de las cuales depende es de esas diferencias de presión, y aquí es donde ustedes tienen que apuntar a la sincronía del trabajo muscular, perdón, y la resistencia, ¿no es cierto? Y la resistencia, no se ríen, y la resistencia, ¿no es cierto?, es la estrategia autonómica principal de regulación. Aumentamos la resistencia, disminuimos el flujo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y dada la relevancia, ¿no es cierto?, de la actividad cardíaca para todos los aspectos homeostáticos, incluyendo la respuesta simpatoadrenal, no debiera extrañarles que haya una gran cantidad de mecanismos de regulación. ¿No es cierto? No olviden que gasto cardíaco es por lejos el principal parámetro para medir actividad cardíaca, porque directamente nos está hablando de flujo y por lo tanto de la capacidad de perfundir un órgano, hígado, riñón, cerebro, con, ¿no es cierto?, asumiendo una saturación de la hemoglobina del 100% con una cantidad X de oxígeno. ¿Ok? Y esa actividad cardíaca entonces está regulada por distintos mecanismos, de los cuales de nuevo ustedes debieran tener bastante claridad. Hay mecanismos que son inherentemente cardiogénicos, como el de Frank Starling. ¿Alguien podría definir Frank Starling fácilmente? ¿Cuánto? ¿A mayor precarga? A mayor precarga, mayor descarga, ¿no es cierto? Si entra más sangre, bombeo más sangre. ¿Y la lógica que está detrás, cómo se explica eso? Eso, pero más que acoplamiento del sarcómero, la distensión. ¿Se acuerdan esa lógica, no es cierto? Que lo vimos también cuando hablamos de musculatura esquelética. Y por lo tanto, esa es una característica inherente del corazón. Si uno tiene un corazón aislado, lo ha denervado, ¿no es cierto?, se lo ha sacado al animal, ese corazón, si le inyectamos más sangre por la cava, va a inyectar más. ¿Ok? Es inherente del corazón. Y además de ese reflejo, ¿no es cierto?, de ese mecanismo llamado Frank Starling, ¿no es cierto?, está la regulación autonómica. Aquí donde dice SNA me refiero al sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Y de nuevo ahí es donde ustedes tienen que tener la claridad de recordar, ¿no es cierto?, la importancia de los receptores beta en el corazón, los receptores muscarínicos M2, toda la vía, ¿no es cierto?, que implica aumento o disminuciones del AMP cíclico, y cómo el AMP cíclico a nivel de los marcapasos, su principal función va a ser, ¿no es cierto?, aumentar esa corriente marcapaso y por lo tanto la frecuencia, o disminuirla en el caso de una estimulación vagal. Y a nivel ventricular, recuerden que el principal efector del receptor beta es la proteína quinasa A y fosforilación de canales de calcio, mayor entrada de calcio. Ahí también tienen que refrescarse un poco de la lógica que si bien el músculo cardíaco es muy similar a un esquelético oxidativo, no hay capacidad de reclutamiento, ¿no es cierto?, no hay capacidad de tetanización. Eso debieran también tenerlo presente y por lo tanto la estrategia autonómica es una de las más relevantes en términos de ajustar tanto la fuerza contráctil, que se traduce en el volumen latido, o la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y además está el reflejo barosensorial, el reflejo quimiosensorial, el reflejo de Bainbridge auricular, ¿se acuerdan que también lo mencionamos? Todos esos reflejos están concertados en, ¿no es cierto?, la estrategia es la misma. Recuerden, el reflejo quimiosensorial lo enfatizamos, y de hecho así, ahí terminamos en respiratorio, ¿no es cierto?, de esa lógica que si disminuye el oxígeno aumenta el CO2, nos aumenta la ventilación, pero en realidad la respuesta es cardiorrespiratoria. El reflejo quimiosensorial genera una hiperventilación refleja y un aumento de la actividad cardíaca. ¿Ok? Y aquí una precisión que es bueno hacerla porque también a veces hay desprolijidad en el explicar. Recuerden que cuando ustedes hablan de una respuesta
por ejemplo, el reflejo barosensorial, quimosensorial, no es lo mismo que la respuesta simpática. ¿Sí? Recuerden que las respuestas autonómicas son integrales. Si uno dice, aquí se está dando una respuesta simpática, eso implica que está aumentando la actividad cardíaca, el gasto respiratorio, está aumentando la secreción de glucagón, están dilatándose las pupilas, todo eso está ocurriendo. ¿Okay? En cambio, en el reflejo barosensorial, si aumentó la presión en la carótida, si bien las proyecciones son por el nervio simpático o, cuando disminuye la presión, por el vagal, son exclusivas del corazón, ¿no es cierto? No son totales, por lo tanto no sería correcto decir que el reflejo barosensorial gatilla una respuesta simpática. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no es cierto? ¿Sí? Porque eso es un error muy habitual que cometen. Entonces, la lógica es que evidentemente esas respuestas van a ocupar las carreteras que ya están hechas, ¿no es cierto? Si el corazón está inervado y tenemos una ruta a través de la cual le podemos generar una descarga simpática, el reflejo barosensorial, ¿no es cierto? Si cayó la presión arterial, va a generar un aumento de la actividad cardíaca. Pero eso no es una respuesta simpática. ¿Sí? Y en virtud de todo eso, entonces también se va definiendo la presión arterial, ¿no es cierto? Ya sea pulsátil o media, como quieran expresarla. Y la relevancia de nuevo clínica que tiene, que estamos trabajando al borde de la capacidad mecánica de la vasculatura de su integridad, ¿no es cierto?, con ese estrés mecánico, ¿no es cierto?, que es el problema de que básicamente cualquier patología finalmente va a gatillar de una u otra manera una hipertensión. Entonces ahí de nuevo recordar que aumentos de la actividad cardíaca sí o sí nos van a llevar a un aumento de la presión arterial, y por lo tanto si tenemos una persona que es diabetogénica y ya está medio oxidada, etcétera, etcétera, eso puede generarle la hipertensión directamente, ¿no es cierto? Y que las variables que definen la presión arterial va a ser evidentemente el gasto cardíaco. Si tenemos más flujo, genera mayor estrés sobre las paredes. También la resistencia periférica, son las variables fisiológicas, ¿no es cierto?, que esta va a estar determinada por el tono simpático, autonómico, perdón, y ¿cómo se llama?, las variables más bien físicas, que son la volemia propiamente tal y esta distensibilidad o compliance de las arterias. ¿Ya? Y en ese contexto también sería lindo que como ejercicio ustedes vieran si pueden explicar este dibujo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual estamos viendo, uno debiera ser capaz de ir correlacionándolos todo. Yo lo he visto muchas veces en los exámenes que hacen en la USACH y en la Católica cuando están entrando a las becas, ¿no es cierto?, porque revela la capacidad del evaluado o evaluada, ¿no es cierto?, de ir correlacionando los eventos. Entonces tenemos el electrocardiograma, o sea, recordar, qué sé yo, complejo QRS de polarización ventricular antecede a la sístole ventricular, por lo tanto con el término del complejo QRS ya debiéramos estar más o menos en sintonía temporal con el cierre de la válvula mitral, y por lo tanto como empezó la contracción sistólica, la lógica de eso es que debiéramos estar viendo que la presión ventricular, aquí está lo que sería la contracción isovolumétrica, volumen no se ve nada desde cualquier lado, no se ve nada, yo veo nada, pero, ¿no es cierto?, aquí está el volumen, por lo tanto, ¿no es cierto?, aumenta la presión a un punto en el cual logramos superar la poscarga, se abre la válvula aórtica, por lo tanto hay un vaciamiento del corazón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes podrían ir correlacionando incluso los ruidos cardíacos con los eventos que están ocurriendo. ¿Sí? Entonces, para no estar recapitulando todo, hagan el ejercicio. En el mundo ideal de profesor Lara, ustedes hacen el ejercicio. Ya dicen, a ver, ¿por qué la curva de presión arterial es así? ¿Por qué? Si no saben, ¿ya? Pero hagan el ejercicio ustedes para que les vaya siendo más fácil elaborar todo lo que está ocurriendo. ¿Ya? Además de eso, entonces, recuerden, en la circulación coronaria vimos dos sistemas más locales, ¿no es cierto?, que son relevantes. Uno que es la irrigación del propio corazón, y de nuevo, aquí, dado que esto lo vimos, no quiero entrar en mucho detalle, ¿no es cierto?, pero debiera ser capaces de explicar de manera clara, ¿no es cierto?, por qué
el flujo coronario, ¿no es cierto?, tiene este comportamiento y es diferencial en la arteria coronaria izquierda de la derecha, ¿ok? Por lo tanto, estaría lindo nuevo que revisen esos mecanismos. Si hay duda, mañana o la próxima semana lo podemos ver, pero es importante no solo que puedan explicar por qué está ocurriendo esto, sino que también notar que, por ejemplo, en el corazón izquierdo hay más irrigación durante la diástole que durante la sístole, etcétera, etcétera, y por lo tanto, cuando hay un mayor trabajo cardíaco, el corazón izquierdo está más susceptible de daño porque queda más hipoxémico, ¿no es cierto? Y eso es algo, es el aspecto altruista que tiene el corazón, ¿no es cierto? Que ya lo hemos mencionado antes, que incluso hay mecanismos con opioides que lo protegen, pero, y por eso es tan prevalente en una persona que o es de edad avanzada o que no tiene buena salud, que ante un esfuerzo físico le dé un infarto miocardio, ¿no es cierto? Entonces eso tienen que poder explicarlo. Sobre esta susceptibilidad en el ventrículo izquierdo, hablamos que el efecto lucitrópico hace que empeore, pero no explicamos tanto el efecto lucitrópico. Ya, el efecto lucitrópico, ¿todos se acuerdan lo que es el efecto lucitrópico? Es que parece que no lo vi. ¿Ah, no? Estaba nombrado en un mediante, pero parece que no lo vi. Averigüen qué es el efecto lucitrópico porque yo no me acuerdo. No, mentira. El efecto lucitrópico se refiere, yo lo mencioné, capaz que no lo mencioné formalmente, pero recuerden que la estrategia beta-adrenérgica de aumentar el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, nos genera, en algún momento, si uno dice, bueno, si esto es volumen latido por frecuencia, lo que vemos es que si aumentamos mucho la frecuencia no tenemos tiempo para generar un mayor volumen latido, ¿sí? Y de hecho lo que uno observa es que el potencial de acción, ¿se acuerdan de eso, no? Se empieza a disminuir su duración. Y uno en el electrocardiograma ve que el complejo QRS se atilda, se angosta. ¿Sí? ¿En angosta? Sí. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Es que lo que no hay que perder de perspectiva es que los receptores beta en el corazón, ¿no es cierto?, lo que hacen es estimular la actividad, pero también aceleran la relajación. El lucitropismo se refiere a la relajación. Entonces, la gracia de... lo voy a poner en un esquema muy sencillo, pero si estamos viendo la fuerza en el tiempo, en una condición de reposo, ahí dice reposo. Entonces tenemos contracción, 2/3 relajación. Lo que vemos, lo que debiésemos ver con una estimulación beta-adrenérgica, es que aumenta la fuerza contráctil y se acelera la relajación. La lógica, cómo interpretamos ese fenómeno, es que si el cardiomiocito recaptura más rápido el calcio, está más disponible para un segundo evento. Y esto correlaciona muy bien con esta disminución del potencial de acción ventricular. ¿Ok? Y el mecanismo está bien descrito, o descripto, como dicen algunos, que es, ¿no es cierto?, a través de receptores beta, proteína quinasa A, se inhibe fosfolambda, que es un inhibidor de la cerca. ¿Me siguen con lo que estoy, no? Revísenlo si no tienen todo tan fresco, ¿ya? Y por lo tanto hay un efecto lucitrópico marcado, ¿no es cierto?, que a veces causa algún cortocircuito si uno no lo entiende bien, porque la lógica es el receptor beta aumenta la actividad cardíaca, pero en el fondo este aumento, digamos, esta lucitropía, lo que nos genera es que aumentamos la actividad y además lo podemos hacer más veces. Entonces aumentamos finalmente ambos parámetros y por lo tanto el gasto cardíaco sí puede aumentar de manera significativa. ¿Sí? Por ahí va, ¿ok? Y en ese contexto entonces también uno de los aspectos importantes a recordar es la regulación que vemos en los planos locales, en este caso coronario, pero si se acuerdan, ¿no es cierto?, flujo coronario en virtud de la presión de perfusión, esto podría ser la presión aórtica, es muy similar a la curva que nosotros analizamos para, ¿se acuerdan?, velocidad de filtración glomerular en virtud de la presión arterial. Es la misma lógica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que no pueden perder de perspectiva? Que cuando ustedes ven que una variable se transforma en una constante, de acuerdo a alguna otra variable, ¿no es cierto?, eso inmediatamente les tiene que decir a ustedes que hay mecanismos de regulación. ¿Sí? Esa es la lógica que debiesen ver. En contraposición, si usted construye la curva de un paciente
y ve que esta meseta es pobre, le está diciendo inmediatamente que no hay una buena regulación. ¿Sí? Entonces aquí recuerden que lo que llama la atención, primero, recuerden que desde el punto de vista de la circulación coronaria, que es lo que tienen que recordar, es que de la variable que más depende es de la presión aórtica. Directamente, ¿no es cierto?, las arterias coronarias salen de la base de la aorta, por lo tanto, esa presión aórtica, que es tremenda, recuerden, va a definir la presión de perfusión coronaria, por lo tanto, la presión, el flujo coronario, que es un indicador muy preciso del oxígeno que le está llegando al corazón. ¿Sí? Y además sabemos que una característica que tiene el corazón, ¿no es cierto?, que la relación entre un cardiomiocito y los capilares es muy alta. Entonces es quizás uno de los órganos, junto con algunas partes del cerebro, que mejor irrigación tiene. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos ayuda a entender que, siendo musculatura oxidativa, bla, 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 hay, ¿no es cierto?, una disposición, un determinismo estructural, si quieren verlo así, ¿no es cierto?, una disposición anatómica, favorece la llegada a la sangre arterial. ¿Ok? Pero aún así, ¿no es cierto?, lo que observamos es que hay muchísimos mecanismos de regulación. El principal en el corazón es la regulación metabólica. Y ahí hablamos específicamente, ¿se acuerdan de la hiperemia? ¿Alguien se acuerda cómo se define hiperemia? Algunos miran la cima. ¿Alguien podría definir hiperemia? ¿Aquí se acuerdan de la que sea una definición del libro? Aumento del flujo por acumulación de metabolitos. ¿Aumento del flujo por? Aumento del flujo por acumulación de metabolitos. Claro, eso es lo que uno podría definir como una hiperemia reactiva. Porque también podría ser una hiperemia activa, ¿la hemos llamado? ¿No es cierto? Pero es la misma lógica, ¿no es cierto? Hay metabolitos que favorecen el flujo. ¿Sí? Y aquí de nuevo, no quiero recapitular todo, pero recuerden entonces que aquí la adenosina juega un papel esencial. Y la lógica es súper sencilla, ¿no es cierto? Consumimos más ATP, o si nos quedamos, ¿no es cierto?, cortos de oxígeno, de nuevo, no es que haya menos producción de oxígeno, de ATP, sino que lo consumimos más rápidamente, se acumula la adenosina, y la adenosina es un potente vasodilatador. ¿Sí? Alguien me preguntaba, la regulación metabólica, hiperemia van de la mano, es lo mismo, ¿no es cierto? Recuerden, no solo es adenosina, también óxido nítrico, canales de potasio sensible ATP, peguen una revisada eso porque es relevante, ¿ya? La regulación metabólica se da en todos los órganos y en todos los territorios, pero en el corazón es donde cobra mayor prevalencia porque la actividad de la masa muscular es muy marcada y por lo tanto la producción de adenosina, en moles, si quieren verlo así, es mucho más grande. En cambio, en la arteriola aferente del glomérulo se puede acumular un poco de adenosina, pero con la presión que hay ahí sale volando y realmente no es efectiva la regulación metabólica. ¿Ok? Entonces, gran parte de esta regulación es regulación metabólica. También hay reflejo biogénico porque eso es una característica propia de cualquier comunicación entre músculo liso y endotelio, ¿no es cierto? Que es una respuesta hemodinámica, si quieren verlo así, ¿se acuerdan? Aumenta la presión arterial y se genera una vasoconstricción refleja, por lo tanto disminuye el flujo y por lo tanto esto se va manteniendo. Recuerden que esto es una sinusoide, ¿no es cierto? Y sumado a esos mecanismos de autorregulación más locales, si quieren verlo así, por cierto que va a estar, lo he puesto por ahí, reflejo barosensorial, quimiosensorial, etc. ¿Sí? Pero de nuevo, debiesen ser capaces de explicar la curva, explicar lo que es la hiperemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y respecto a la circulación pulmonar, de nuevo esto no es nada nuevo, ¿no? Pero a la luz de lo que yo les decía al principio, en mi experiencia de más de una década, cuando perdemos varias semanas y retomamos, andan todos medio paticos, ¿ok? Recuerden, en la circulación pulmonar, la característica distintiva en términos circulatorios es una muchísima menor presión de perfusión. ¿Sí? Que recuerden, contrario a los 120/80 que es sistémico, aquí es 25, 24/10. O sea, realmente es una presión muy baja que de hecho nos acerca a las presiones oncóticas y por lo tanto estamos en esa frontera de que en vez de haber una fuerza de extravasación puede ser de absorción. ¿Sí? Que eso después lo retomamos cuando hablamos en pulmonar. ¿Okay? Pero aquí entonces lo que sabemos, que es un hecho,
más allá de lo obvio, ¿no es cierto?, que la sangre arterial en la circulación menor es la que es más bien ácida, con CO2 y metabolitos, y la venosa es la que viene enriquecida desde el territorio alveolo-capilar. Recuerden que esa es la característica, ¿no es cierto?, una presión muchísimo menor. ¿Y cómo explicamos que el gasto cardíaco siga siendo el mismo? Porque recuerden, son, ¿no es cierto?, son dos circulaciones en serie, por lo tanto el gasto cardíaco también va a ser 5 litros por minuto si asumimos nuestro paciente arquetípico de 70 kilos, bla, bla, bla. Se explica porque hay una menor resistencia, ¿sí? Por lo tanto, tenemos menor presión, pero menor resistencia, y el índice se mantiene más o menos, ¿no es cierto?, en el rango fisiológico, sistémico me refiero, ¿tá? ¿Y cómo explicamos esa mayor resistencia? Porque sabemos que hay en el territorio de circulación menor, hay en general, si calculamos la distancia de los vasos desde el territorio cardíaco, hay un mayor diámetro, menor resistencia, hay más ramificación, menor resistencia, y además es mucho más distendible. Y de hecho eso es una característica importante, porque lo que vemos es que, contrario a lo que pasa en la circulación sistémica, que con un aumento del gasto cardíaco se nos dispara la presión arterial, aquí con un aumento del gasto cardíaco la presión se mantiene relativamente estable. ¿Ok? Y de hecho cuando vemos la presión arterial pulmonar, la resistencia vascular pulmonar, en virtud de la presión arterial pulmonar, vemos que va cayendo, y eso, ¿se acuerdan que se debe a estrategias de distensión, de reclutamiento de vasos que no están conduciendo, etcétera, etcétera? ¿Ok? Entonces eso nos permite evitar que la presión dentro de la circulación menor sea muy elevada, y por lo tanto eso podría provocar un edema no cardiogénico, un edema, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa lógica? ¿Ya? Y otra característica, no voy a hacer que salga alguna preguntita por ahí, distintiva de la circulación menor, es que se genera una vasoconstricción en respuesta a una hipoxia. Entonces, recuerden que en cualquier otro territorio, renal, cardíaco, si tenemos una hipoxia, disminuye la presión, se genera una vasodilatación. Podrían parafrasearlo como una hiperemia reactiva, ¿no es cierto? Si hay menos oxígeno, consumimos el poco ATP, no estamos oxidando la glucosa, no generamos ATP, y por lo tanto esa adenosina genera una vasodilatación. En el caso de la circulación pulmonar, una hipoxemia, una hipoxia, genera una vasoconstricción. ¿Ya? Los mecanismos los vimos latamente, involucra aspectos endoteliales de la musculatura lisa, los canales de potasio medio sui generis, etcétera, etcétera. Pero el hecho concreto es que eso es lo que se genera. ¿Ya? Y se me fue la onda. ¿Y se acuerdan cómo explicamos que ocurra eso? ¿Cuál sería la lógica que si tiene hay menos oxígeno circulante, se cierre más el vaso? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? A ver, asegurar la oxigenación de los alveolos que sí están siendo perfumados. Exacto, esa es la lógica, ¿no es cierto? Estamos en un territorio muy enriquecido, que están los alvéolos de oxígeno, y por lo tanto esto nos permite que, si aquí hay una hipoxemia local, el grueso de la sangre se vaya por la rama que tiene menos resistencia, y por lo tanto nos aseguramos que va a volver sangre rica en oxígeno. ¿Ya? Y en ese sentido, circulación menor, porque, bueno, en parte también es porque tiene una menor relevancia que la sistémica. ¿Sí? Y ahí hay, de nuevo, estos mecanismos altruistas en que hay regiones enteras que uno las puede hipotecar, y que después con una respuesta inflamatoria y el pivote antiinflamatorio se recupera, pero uno perfectamente en un escenario con una vasoconstricción, por el aire porquería que respiramos, ¿no es cierto?, uno puede tener parte de un lóbulo pulmonar vasocontraído, y eso va a generar que la sangre se vaya, ¿no es cierto?, a oxigenar a otro lado, y ese vaso después se recupera solito. Eventually. ¿Ok? Y eso también es importante, es particularmente importante en Chilito, ¿no es cierto?, porque, y más en el norte probablemente, ¿no es cierto?, porque tenemos poblaciones que viven en altura, por lo tanto son personas que viven en un ambiente relativamente hipóxico, y por lo tanto están sujetos a que se les genere, ¿no es cierto?, una hipertensión arterial pulmonar, eso puede generar edemas. También debiera quedarles claro que una vasoconstracción pulmonar hipóxica va a generar
una caída en la precarga de la circulación sistémica en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque si nos cuesta más hacer circular la sangre por la circulación menor, llega menos al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y por lo demás está aumentando la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces por eso no es raro que estos mineros que viven en Antofagasta y cada 15 días están subiendo a 3.000 metros, finalmente tienen hipertrofia del ventrículo derecho por hipertensión arterial pulmonar. ¿Ya? Eso de nuevo deberían tenerlo esperanzadoramente relativamente claro. Hasta la 1. Estamos, sí, ¿no? La idea es que se saquen un 7 en la prueba, que todos felices, me regalen un whisky, asado, ¿sí? Todos firmaron la... Ok, respecto al sistema respiratorio, ¿cuáles son los sí o sí que tienen que tener súper claro? La lógica de la dinámica de la mecánica ventilatoria, ¿no es cierto? Entonces, si en el caso de el sistema cardiorrespiratorio, el flujo, finalmente lo logramos hacer efectivo por una tremenda contracción isovolumétrica, un gran aumento de la presión, la lógica en el territorio pulmonar es inversa, ¿no es cierto? Es expansión de la caja torácica y cae la presión alveolar por debajo de la presión atmosférica y por lo tanto va a haber un flujo hacia los pulmones, ¿sí? Entonces, tengan claro eso, hablamos de hecho de la ley de Boyle, del diafragma, etcétera, etcétera, cómo se mueve el esternón, pero aquí lo que sabemos que contrario a lo que ocurre en el sistema circulatorio, como estamos hablando de un flujo de un gas, ¿no es cierto?, del aire, no de una columna hidráulica, aquí virtualmente la resistencia no estresa el mecanismo, ¿ya? Y básicamente basta con que la presión, asumiendo la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, con que aumente un 5%, ¿no es cierto?, 3 milímetros de mercurio, ya se genera un flujo neto que vamos a llamar ventilación, ¿no es cierto?, de inspiración hacia la caja torácica, ¿ya? Y ahí, evidentemente, el aspecto importante en términos de la evaluación de clínica de la fisiología respiratoria, ¿no es cierto?, tiene que ver con la ventilación, asumiendo o siempre teniendo presente que una cosa es la ventilación y otra es la difusión a través de la interfaz alveolo-capilar, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, lo que tienen que tener claro es la espirometría. Si hoy día ya empiezan con el práctico de eso, pero entonces tienen que tener relativamente presente que en una espirometría simple, recuerden, hay parámetros que usted lee directamente en el paciente, hay otros parámetros que idealmente uno no debiera asumir, ¿no es cierto? Pero ustedes deberían tener claro que aquí pueden determinar el volumen corriente, que debiera ser en el rango de medio litro de aire en cada ciclo, y que podrían determinar lo que se conoce como la capacidad vital funcional, cuando uno al voluntario paciente le pide una inspiración forzada máxima y una expiración forzada máxima, ¿no es cierto? Y esos son los valores que usted realmente está extrayendo del paciente, ¿no es cierto? Y eso es importante porque realmente estos volúmenes de reserva de alguna manera nos están indicando, ¿no es cierto?, la capacidad respiratoria de esa persona, ¿sí? Es decir, si la capacidad vital funcional fuese apenas el doble del volumen corriente, espero que para todos sea intuitivo que si esa persona tiene que escapar de un puma o de una persona verde, va a quedarse al debe, ¿no es cierto?, porque no tiene una capacidad de incorporar una gran cantidad de oxígeno, ¿ya? Y lo que sabemos, de nuevo revisen esto, aprovechen de apuntar la presión sistémica, bla, 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 y lo que sabemos que en general, en nuestro sistema, ¿no es cierto?, particularmente el sistema respiratorio desde el punto de vista mecánico, responde muy bien a los primeros eventos. Donde vemos que el salto es mayor es el primer segundo, por ejemplo, la capacidad de desplazar volumen, lo que se conoce como el volumen expirado forzado. El primer segundo es cuando somos más efectivos. Aquí es cuando la pendiente... ¿Para dónde está la expiración? Bueno, da lo mismo.
pero esta pendiente es la mayor, ¿no es cierto? Saliendo del reposo, del volumen corriente, ese primer segundo es cuando mejor estamos adaptándonos a la exigencia. Sonó casi raro, pero bueno. ¿Sí? Y por lo tanto es relevante, es un parámetro que se hace relevante cuando se hace estudios, ¿no es cierto?, de capacidad obstructiva, restrictiva. Al ojo se sugiere que de la capacidad funcional vital uno debiera ser capaz de expirar en un segundo el 70% de esa capacidad vital, 70-75%. ¿Okay? Por lo tanto, si uno no tiene esa capacidad, hay algún problema restrictivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el otro parámetro que también se mide mucho, lo que se conoce como la relación flujo-volumen, de nuevo, el primer volumen desplazado, que es una derivada de esto, ¿no es cierto?, en el cual el flujo es mayor. No, espero que te lo orgullo, si no, por favor pregunten, pero si estamos diciendo que el volumen desplazado en el primer segundo es mayor, cuando vemos flujo, que es volumen por segundo, el primer litro es lejos donde el flujo es mayor, y puede ser, ¿no es cierto?, tanto como 10 litros por minuto. ¿Sí? Pero bueno, uno es el aspecto ventilatorio, ¿no es cierto?, y asumiendo una buena ventilación, recuerden, sobre todo para estos fenómenos que son fenómenos difusivos, ¿no es cierto?, el oxígeno difunde de la cámara alveolar al capilar por gradiente de presión, ¿no es cierto?, y el CO2 difunde al alveolo por gradiente de presión, ¿ok? Y por lo tanto, esa difusión va a depender muchísimo de la distancia. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en un alveolo sano, esta interfase es bastante discreta, estamos hablando de pocos micrómetros, y por lo tanto es razonable que una buena ventilación alveolar realmente va a generar, ¿no es cierto?, una saturación inmediata de la hemoglobina porque está entrando gran cantidad de oxígeno. Y realmente cuando vemos, ¿se acuerdan cuáles son ¿alguien se acuerda cuál es la presión atmosférica de oxígeno? Lo vi en una diapositiva con 3 personas. ¿Cuánto? ¿760? No, pues esa es la atmosférica. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno en el aire que respiramos? 21. Bien. ¿Sí? 20. Por lo tanto, 760 por 0,2. 152. 140, 150. ¿Ya? Esa es la presión atmosférica de oxígeno. ¿Ya? Y la presión de oxígeno en la vena, ¿no es cierto?, pulmonar que va hacia la aurícula izquierda, está en el rango de 120 milímetros mercurio. O sea, realmente está pasando en un alveolo sano, de nuevo. ¿Ok? Pero si tenemos un evento inflamatorio, etcétera, etcétera, las condiciones cambian radicalmente. Principalmente porque en un evento inflamatorio van a ocurrir dos procesos relevantes. Uno, en general recuerden que en la respuesta inflamatoria hay un primer evento de fenestración, ¿no es cierto?, que aumenta muchísimo la permeabilidad de los vasos. Y si aumenta la permeabilidad del vaso, va a tener, ¿no es cierto?, una susceptibilidad a perder el líquido y generarse un edema. Pero además genera el evento inflamatorio, por lo tanto, ¿no es cierto?, se acumula moco y se aumenta la distancia entre el espacio alveolar y donde está el eritrocito con la hemoglobina que está ávido por captar ese oxígeno. ¿Ok? Por lo tanto, realmente ante una infección, por baja que sea, se puede generar, habiendo muy buena ventilación, una hipoxemia real porque la barrera difusiva es muy alta o porque aumentó la película de agua aquí presente. ¿Se acuerdan que también vimos que en rigor, ¿se acuerdan esta lógica de la presión oncótica? Aquí va a ser, dado que estas presiones son tan bajitas, va a haber una tendencia a absorber y por lo tanto tiende a estar seco el alveolo, pero que eso no es tan así, ¿no es cierto? Porque hay algo lindo, porque hay algo de agua que, ¿no es cierto?, se extravasa y se reabsorbe rápidamente. Aquí hay canales de sodio epitelial, hay una bomba sodio-potasio que con el aumento del sodio, ¿no es cierto?, reabsorbe, por lo tanto hay un fenómeno de reabsorción. Y es importante, entonces de nuevo, ojo con esta precisión porque aquí uno simplifica pero tiene que también hacer las precisiones. En la explicación más grosera del fenómeno
es correcto decir que el alveolo está seco, ¿no es cierto?, que se están previniendo los edemas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y cómo explicamos eso? Es que hay una tendencia más bien aquí prevalece el efecto centrífugo a centrípeto en el capilar y por lo tanto tiende a absorber los líquidos, ¿ya? Pero si ya lo estamos viendo a nivel del alveolo, recuerden que efectivamente aquí hay una capa, ¿no es cierto? Hay una capa de agua la cual está además diluyendo el surfactante alveolar, ¿se acuerdan? Lipalmotilifosfatidilcolina, etcétera, etcétera, que está ayudando a romper la interfaz, tensión superficial, bla, bla, bla. Por lo tanto, como en toda la vida, ¿no es cierto?, no es que esté completamente seco, sino que la dosis hace el evento fisiológico y eso va a permitir la reabsorción, ¿ya? Y para cerrar esto, recordarle lo último que estábamos viendo entonces de cómo está siendo regulado el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto recuerden que por lejos, desde el punto de vista homeostático, si lo vemos como fisiología del sistema clásica, los dos estímulos de nuestro sistema ventilatorio, ahora estoy hablando del control neural del trabajo ventilatorio, son señales químicas, oxígeno y CO2 básicamente, CO2/protones, y señales mecánicas, distensión de las paredes, irritación, ¿se acuerdan del reflejo de oxígeno? Esos dos tipos de señales son lejos las principales que actúan determinando, ¿no es cierto?, la regulación de la ventilación, ¿ok? Y cuando vemos la presión parcial alveolar, ¿no es cierto?, de CO2 y oxígeno en virtud de la ventilación alveolar, de nuevo, todos debieran ser capaces de describir esto y explicarlo, ¿no es cierto? Tenemos, lo canónico es pensar que tenemos una ventilación alveolar. Recuerden que la ventilación alveolar, de nuevo, el gasto alveolar, si quieren verlo así o como quieren llamarlo, ventilación minuto alveolar, va a ser la frecuencia con que estamos respirando por el volumen que desplazamos. Pero en este caso no es solo el volumen corriente, sino que hay que descartar el volumen muerto que hay en todas las vías aéreas superiores, porque solo en los alveolos se hace el intercambio. Sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Pero en la práctica, ¿qué es lo que sabemos? Que lo que se llaman los set points, ¿no es cierto? Sabemos que nuestra presión de CO2 arterial más o menos debería andar en el rango de los 40 milímetros de mercurio. Eso va a definir un pH 7,1 en la sangre, la reabsorción renal de bicarbonato y todo eso que debieran, pero acordarse algo. Y la presión de oxígeno en las arteriolas más grandes debiera estar entre 85 90 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces eso sería una ventilación alveolar en reposo. Y por lo tanto, si yo hipoventilo, si yo hago una apnea, dejo de ventilar, inmediatamente lo que ustedes debieran observar es que cae el oxígeno, porque a medida que se consume en el sistema, difunde mucho más rápidamente desde el alveolo a la circulación menor, y el CO2 se empieza a acumular inmediatamente porque es el desecho. ¿Sí? En contraposición, si yo ventilo, hiperventilo me refiero, inmediatamente lo que hago es aumentar los niveles de oxígeno, ¿ok? Y esta cota máxima en ningún caso debiera ser mayor que la presión arterial, presión atmosférica de oxígeno, ¿no? En rigor está en el rango de los 125, 130 por la barrera de difusión, etc. Pero esa lógica debieran más o menos tenerla, ¿no es cierto? Es decir, es una curva asintótica porque no vamos a poder ingresar más oxígeno que el que hay en la atmósfera, así de simple, ¿ok? Y a medida que vamos ventilando, ¿no es cierto?, el CO2 también se va desplomando, y ahí varía un poco de acuerdo a la salud de los riñones, pero no debiera caer mucho más abajo de 15, 20 milímetros de mercurio, porque si baja mucho el CO2, recuerden, por balance, el bicarbonato que se está reabsorbiendo se transforma en CO2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Debieran ser capaces también de... Estas han sido preguntas de prueba, casi todo lo que les he estado diciendo es apuntando a cosas que han sido preguntadas otrora, ¿ok? Recordar que, por ejemplo, la presión alveolar de CO2, ¿cuáles son las variables que la definen? Evidentemente la presión atmosférica y todo ¿no es cierto? La entelequia matemática que hay que hacer, que es descartarle la presión de vapor de agua, para que revisen esos apuntes, ¿se acuerdan?
pero va a depender básicamente de la tasa metabólica, ¿no es cierto? Si yo estoy, qué sé yo, con un paciente con hipertiroidismo, evidentemente la llegada de CO2 al alveolo es mucho mayor y por lo tanto la síntota va a estar más arriba. ¿Sí o no? Todos debieran tenerse presente. ¿Ok? Por desplazamiento, la presión alveolar de oxígeno también depende de la de CO2. ¿Sí? Eso se llama la ley de Dalton, no sé si se acuerdan. La suma de todos los gases parciales, la cuenta de la mezcla total, bla, bla. Revisen eso porque lo vimos solo clarito. Espero. Y entonces, respecto a esta regulación de la ventilación, lo que tienen que recordar, y de nuevo, esto quiero hacer este énfasis, claramente no vamos a ver discutido ahora, porque muchas veces se confunden, y me acuerdo que el año pasado me iba a poner hipertenso con sus compañeritos de ahora tercero, de no confundir la presión alveolar con la arterial. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿por qué es importante? Y esto es mucho más importante desde el punto de vista clínico que de fisiología básica. ¿Por qué es importante los valores alveolares? Porque esos son los que es muy fácil medir. ¿No es cierto? Con un pequeño catéter, ¿no es cierto? Podemos, un paciente, incluso un neonati, ¿no es cierto? Podemos medir directamente la presión de CO2 y después con la muestra de sangre la de bicarbonato, bla, bla, asumir su metabolismo, y eso lo podemos medir. ¿Ok? Pero sabemos que eso va a depender de la ventilación. Y la ventilación, a su vez, depende de la presión arterial de oxígeno CO2. ¿Sí? O sea, si hiciéramos la curva ventilación alveolar, esta variable, en virtud de la presión de oxígeno arterial, ¿cómo debiera ser la curva? Oh, mira, muchachos. Si hay menos oxígeno, uno hiperventila, ¿no? Es una curva así. ¿Sí? Si fuese con, le dejo aquí mismo, si fuese con la presión de CO2 arterial, debiera ser una cosa así, ¿o no? Empieza a aumentar el CO2 y uno hiperventila inmediatamente. Entonces ustedes, ojo, porque me acuerdo patentemente el año pasado yo les pregunté por la relación, cómo era la relación entre las presiones arteriales de oxígeno y CO2 con la ventilación, porque mi esperanza era que me dijeran el quimiorreflejo, el cuerpo carotídeo, bla, bla, y claro, como estaban enceguecidos y enchapados en modo finilo, de lo único que se acordaron fue de la curva de la presión alveolar en virtud de la ventilación, y como la pusieron, vergüenza, ¿ok? Entonces, ustedes debieran tener claro que cómo explicamos esta curva es a través de las presiones arteriales en todo caso. Pero es una reacción biyectiva porque la presión arterial de oxígeno evidentemente depende de que uno ventile. ¿Se acuerdan de las funciones biyectivas? Lo vamos a parafrasear de otra manera. Lo que va a definir la ventilación es los quimioreceptores periféricos y centrales. ¿Sí? Sí, entonces lo que no puede haber equivocación, y aunque sea de perogrullo lo voy a decir porque el año pasado parece que no fue tan claro, si disminuye el oxígeno en la sangre uno hiperventila, ese es el quimiorreflejo carotídeo, ¿no es cierto? Si yo no me puedo suicidar aguantando la respiración porque el quimiorreflejo se descarga, ¿no es cierto? Entonces la ventilación va a aumentar si disminuye el oxígeno, y si aumenta la ventilación aumenta el oxígeno alveolar y por lo tanto ahí está la compensación. ¿Ya? Para que lo tengan presente, denle una vuelta a eso. ¿Ya? ¿Y cómo se explica esa relación con, como yo les estoy mencionando, los reflejos periféricos? El principal es el carotídeo, glosofaringeo, el segundo periférico es el aórtico, vagal, y quimioreceptores centrales, que es lo que vamos a mencionar ahora. ¿Ya? Y esos son los dos estímulos más determinantes desde la fisiología que determinan nuestra ventilación, lejos, más que lo mecánico. Hay reflejos que previenen la distensión y todo, pero dentro del rango fisiológico, llamémoslo si quieren así, la primera línea de defensa homeostática ventilatoria son los reflejos. Y el periférico es más potente que el central. ¿Ya? Si a uno le cortan el nervio carotídeo, la rama del glosofaringeo, la hiperventilación ante la hipoxia queda muy atenuada. Los quimioreceptores centrales no se pueden hacer cargo.
¿Ya? Y en general, no me acuerdo si esto lo dije porque en esta parte quedamos, ¿no es cierto?, en la semana hace como 4 años, recuerden que los quimioreceptores arteriales periféricos, si bien son sensibles a CO2 y a oxígeno, responden mejor al oxígeno. ¿Ya? Pero son dos mecanismos distintos y de hecho, si esta curva, esta es la presión arterial de oxígeno, ¿no? Sí, esta. En condiciones normocápnicas, ¿se acuerdan de ese concepto, no? O normocárbica también, pero en condiciones CO2 normal. Pero si además el CO2 está elevado, esta respuesta es mucho más marcada, no se devuelve, obviamente, ¿no? Es decir, se suman. La respuesta a la asfixia, que es la hipoxia y la hipercapnia, es mucho mayor que una sola hipoxia. ¿Sí? Y en contraposición, a nivel central, ¿verdad?, el sistema es mucho más complejo, pero en términos de los quimioreceptores, tenemos quimioreceptores que responden con mayor sensibilidad al CO2 que al oxígeno. ¿Ok? Y bueno, aquí está lo que yo les mencionaba. Esto yo creo que ya no lo habíamos visto la última vez. Pero entonces recuerden que cuando hablamos del control de la respiración, nos estamos refiriendo de las estructuras en el sistema nervioso que lo regulan, y eso es troncoencefálico. ¿Ya? El grueso de el ritmo respiratorio que tenemos descansa en los aspectos más caudales del puente y de bulbo raquídeo, metálico. Bueno, yo sé cómo le dirá el profesor. ¿Okay? Pero lo que es importante tener presente entonces que si bien hay vías córtico-espinales, como ya lo hemos mencionado, uno puede regular y puede hiperventilar, puede aumentar la ventilación de manera voluntaria. Estas van a ser vías, ¿no es cierto?, retículo-espinales que proyectan directamente a través de cervical C3, C5, C6, ¿no es cierto?, por el nervio frénico y a nivel torácico, ¿no es cierto?, de los intercostales, por lo tanto la respuesta es directa. Y eso es troncoencefálico, por eso les digo, no podemos controlar la respiración, la podemos regular. Pero el grueso son vías retículo-espinales. Las córtico-espinales dan cuenta de eso, que uno puede hacer una apnea, puede hiperventilar si quiere, pero no puede controlar la respiración. ¿Ok? Se los voy a buscar en este esquema para que sea más fácil, porque aquí lo que quería mencionarles, y aquí de nuevo hay una suerte de divorcio entre lo que es neurofisiológico y neuroanatómico, porque muchas veces desde lo neuroanatómico uno dice: estas son neuronas inspiratorias porque están localizadas en el puente caudal. Pero como sabemos actualmente hay muchos circuitos reverberantes, entonces hay neuronas que son inspiratorias pero participan de algunos procesos inspiratorios, etc. Solo para mencionarles que no es tan categórico como se menciona en algunos aspectos, pero sí es importante recordar que, no sé por qué está así, quizás el tema es un poquito más troncoencéfalo, eso se supone que lo vieron, ¿o no? Sí, o sea, esto lo sabemos que yo. Entonces, recuerden que aquí estamos en toda la región pontino-rostral. De las neuronas relevantes que tenemos son las neuronas, ¿no es cierto? Esto todavía es bulbo, el bulbo dorsomedial, ¿ven? Está hacia el medio, dorsal. El núcleo del tracto solitario son neuronas intrínsecamente inspiratorias, es decir, que gatillan inspiración. Si uno estimula eléctricamente el núcleo del tracto solitario, uno ve que se gatilla el núcleo del tracto solitario medial. No sé con cuánto detalle lo habrán visto, pero en términos de lo que estamos viendo ahora, es importante que recuerden que NTS estimula respiración. Y recuerden que al núcleo del tracto solitario llegan directamente las aferencias quimiosensoriales del cuerpo carotídeo, varosensoriales, del reflejo, etc. ¿Sí? Entonces, estas neuronas en la médula oblongata dorsomedial son importantes. Hay todo un set, un grupo que aquí de nuevo diverge dependiendo de los anatomistas los nombres que tienen, pero son lo que se conoce como neuronas respiratorias ventrales, que incluye el núcleo en vivo y todo lo que es el bulbo raquídeo ventrolateral, que están trabajando en ambos aspectos, que son el proceso inspiratorio, no gatillan la inspiración, pero regulan su tiempo, su latencia, etc. Y también algunos aspectos expiratorios.
pero ciertamente uno de los más relevantes es el complejo de Prevost-Singer. No sé si ¿vieron estos núcleos en Pérez o no? ¿Troncoencéfalo? ¿No? Bueno, aquí hay 3 núcleos que son relevantes. Desde el punto de vista que estos son los generadores, el complejo de Prevost-Singer es el generador del patrón respiratorio. Hay experimentos medio frankensteinianos en que lo que uno puede hacer es agarrar un animal de experimentación y cortar el encéfalo justo hasta Prevost-Singer. Imagínense, queda desde troncoencéfalo para abajo. Y ese resto de animal que queda sigue respirando de manera normal. ¿Se fijan? O también se ha visto con pacientes que tienen muerte cerebral, que el electroencefalograma está plano, porque recuerden que el electroencefalograma representa la actividad cortical, que si un infarto, un típico que si un ciclista que se da un mazazo parietal, inflamación, isquemia, muerte cerebral, y el paciente sigue respirando. Y puede haber muerte cortical evidentemente irreversible, y el paciente sigue respirando, puede estar respirando por años si es que está con asistencia. O sea, algo complejo, ¿ya? Pero lo que quiero enfatizar aquí, en particular, Prevost-Singer, ¿ok? Son neuronas que generan nuestro patrón respiratorio, ¿ya? Y dentro de los otros aspectos que son relevantes son el centro neumotáxico, que está en el puente lateral, dorsal y hacia rostral, particularmente cólica fuse y parabraquial. Aquí no me interesa que se sepan los nombres, evidentemente, pero que recuerden que hay lo que se conoce como el centro neumotáxico, que es un centro que inhibe la inspiración, ¿ya? Entonces ese es relevante porque muchas veces nosotros tenemos una sobrecompensación y ventilamos mucho y distendemos mucho el pulmón y se precisa inhibir la inspiración, ¿ok? Y hay un reflejo, el Hoyer-Breuer, que es explícito al describir eso, ¿ok? Centro neumotáxico. El centro apnéutico, puente caudal, ¿no es cierto? Es por lo contrario el que promueve la inspiración. ¿Ya? Entonces tenemos un grupo de neuronas, independiente de los nombres, ¿no es cierto?, que están promoviendo la inspiración, otras que la están inhibiendo. ¿No es cierto? Recuerden que en reposo la inspiración es el fenómeno activo, la expiración es medio por defecto. Y sí es importante entonces, Prevost-Singer genera el patrón respiratorio y estos dos lo van regulando. Inhibe inspiración, estimula la respiración, ¿ya? Y otros 2 núcleos que van a ser importantes, el locus ceruleus, que creo que ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a ver con detalle en neuro, que regula, locus ceruleus es puente lateral, acá está al lado de locus ceruleus es una estructura pontina que regula nuestro patrón respiratorio en virtud del ciclo sueño-vigilia. Entonces cuando en neuro, así como el 25 de julio, cuando tengamos clases de nuevo, hablemos de sueño-vigilia, así que lo hacemos una vez. El locus ceruleus juega un papel muy importante en mantenernos estables en sueño profundo y mantenernos súper despiertos. Locus ceruleus, ya sé cuándo alguna vez lo mencionamos, es el que descarga noradrenalina a la corteza prefrontal, es, ¿no es cierto?, la sinapsis cerúleo-cortical en la que uno estimula con modafinil. Modafinil inhibe la recaptura de noradrenalina y eso genera el aumento de vigilia. ¿Ya? Entonces, locus ceruleus no solo nos aumenta el estado de vigilia o nos estabiliza el sueño profundo, sino que además ajusta el patrón respiratorio a eso. No sé si se recuerdan que en alguna clase, probablemente cuando empezamos con regulación metabólica de páncreas, mencionamos que con puro despertarse nos aumenta la tasa, el consumo energético casi al doble. Y eso tiene que venir aparejado con un aumento en la respiración. Por lo tanto, no debiera extrañar, y no es menor, que hayan circuitos que por con algunos mecanismos están determinando ese estado despierto de vigilia con el patrón respiratorio, ¿okay? Y el otro que también hace importancia, voy a resumir un poco de esto, es el núcleo del RAFE, los núcleos del RAFE ventrolaterales que son particularmente sensibles a CO2, ¿ya? ¿Y por qué esto, le voy a cortar nomás? ¿Por qué esto se ha visto relevante? ¿No es cierto? Porque son, miren, aquí está Prevost-Singer, este es el que genera el patrón respiratorio. Aquí está Prevost-Singer y los núcleos del RAFE ventral están acá al lado. Son neuronas serotoninérgicas, ¿ya? Que lo que están haciendo es regular el patrón de todos estos núcleos que hemos estado hablando. Y lo que es relevante es que son muy sensibles al CO2. Entonces se acumula CO2, inmediatamente hay un ajuste ventilatorio producto de estas neuronas.
¿Y por qué se los quería mencionar? Porque también se ha descrito que en algunos casos de muerte súbita de infante, conocen esa patología, ¿no es cierto? Que es bastante compleja porque sin ningún antecedente previo hay una muerte súbita, de ahí el nombre. ¿Okay? En algunos casos lo que se ha visto que es una falta de maduración de las neuronas serotoninérgicas del rafe ventral. Entonces puede pasar que un infante de pocos días, ¿no es cierto?, que es súper tapado, que no se enfríe, se acumula el CO2 y se empieza a asfixiar y no responde con una hiperventilación refleja. ¿Ok? Por lo demás, es en algunos tipos de muerte súbita, ya para que no se queden con la idea que todas las muertes súbitas se explican por esto, pero quería mencionárselo porque esto nos revela, ¿no es cierto?, que finalmente los gases, desde la fisiología, no desde la patología, que es el caso extremo, ¿no es cierto?, pero que los niveles de CO2 van a estar determinando inmediatamente nuestro patrón respiratorio. Y todo este set de núcleos troncoencefálicos, tanto en el puente como en el bulbo, son bien relevantes porque a veces hay lesiones muy específicas a una zona, ¿no es cierto?, que tiene cierto compromiso mecánico y se puede generar cambios en los patrones ventilatorios, etc. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Venga mañana, claro. Haga conclusiones. ¿Ya? Vamos a ver digestivo.